Señora presidenta, señorías, buenos días a todos y a todas. Como saben, es la primera vez que subo a esta tribuna para abordar un debate en el marco de las competencias relativas a la función pública, como saben, consecuencia de la remodelación de la presidencia del Gobierno, del presidente del Gobierno, en la cual se ha unido a las responsabilidades que ya tenía esta, que, por otra parte, no me resulta ajena ni desconocida, porque trabajamos desde el Ministerio de Hacienda mano a mano con función pública y, además, porque he desarrollado parte de mi trayectoria profesional justamente en el marco autonómico en el Departamento de la Función Pública. Creo que próximamente tendré la oportunidad de trasladarles cuáles serán las prioridades, las líneas de trabajo que nos vamos a marcar para esta nueva etapa. Por tanto, hoy no voy a hacer referencia a ello, pero sí comparezco para pedir el apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 14/2021, con el que el Gobierno adoptó, recordarán, el pasado 24 de julio, medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y quiero agradecer al ministro Iceta y a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo, UGT, Comisiones Obreras, SESIF, la actitud proactiva para resolver uno de los problemas más importantes que tienen el conjunto de las administraciones públicas, fruto y derivada de toda la gestión previa como consecuencia de la crisis financiera de la etapa anterior. Me consta que algunos grupos parlamentarios, porque ha sido objeto de discusión en las últimas horas, no comparten del todo el planteamiento o algunas de las cuestiones que estaban previstas en esta norma. Por eso, desde ya, les adelanto la voluntad del Grupo Socialista de tramitar como proyecto de ley este texto y poder incorporar cuantas mejoras sean posibles, siempre, como no puede ser de otra manera, en el marco de la legalidad. Como saben, este Gobierno es firme defensor del diálogo y del acuerdo. Creemos que esta es la mejor fórmula para alcanzar soluciones que sean duraderas, viables en el tiempo, máxime en un tema que sus señorías apreciarán, tan complejo como este, que afecta a muchas personas y al conjunto de las administraciones públicas, pero con una especial incidencia en las administraciones territoriales, concretamente en comunidades autónomas y en entidades locales. A lo largo de estos próximos minutos voy a intentar desgranar cómo hemos llegado a esta situación y qué plantea el Gobierno para solucionarlo. Pero antes, como cuestión previa, quiero compartir con su señoría dos reflexiones. En primer lugar, que mi principal objetivo como ministra de Hacienda y Función Pública seguirá siendo poner en el centro de todas las políticas a los ciudadanos, a las ciudadanas, mejorando para ello la calidad, la accesibilidad y la eficiencia de los servicios públicos, la base del estado del bienestar. Y más ahora que empieza la recuperación económica tras la crisis, donde tenemos que abordar el enorme reto de la modernización del país, un reto en el que las administraciones públicas y los empleados públicos van a tener un papel muy destacado. Tienen que ser tractores de los importantes cambios que tenemos que impulsar. Y si realmente queremos ensanchar, como así queremos la clase media en este país, este segmento de la población donde queremos que recupere posiciones que perdieron en la anterior crisis financiera, para que eso sea posible necesitamos unos servicios públicos fuertes, robustos, que estén a la altura de sus demandas, de sus nuevas necesidades y aspiraciones, de manera que al final la ciudadanía pueda sentir cada día más orgullo de estos servicios públicos por su calidad y también por sus resultados. En segundo lugar, quiero decirle que este es un Gobierno comprometido con el empleo estable, con el empleo de calidad. Saben sus señorías que hemos alcanzado de la mano del diálogo social una amplia batería de medidas que se dirigen justamente a la aplicación de este precepto en el sector privado, dirigidas a combatir la precariedad y la temporalidad de muchos trabajadores, que impide a familias y especialmente a los jóvenes tener un horizonte previsible de futuro estable. Esa misma intención es la que buscamos con este texto,
con ese acuerdo en el marco del sector público. Alcanzar un acuerdo que busque el máximo consenso posible en beneficio de los empleados y de la sociedad española. Es por ello que la norma que hoy abordamos es un ejemplo de la búsqueda de este consenso. Antes de la aprobación por el Consejo de Ministros se celebraron 2 conferencias sectoriales de Administración Pública, reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, alcanzándose un acuerdo con los sindicatos, comisiones, UGT y SESIF. Un acuerdo, como decía antes, que hay que poner en valor por cuanto es un primer paso realmente importante para resolver un problema que viene de lejos y que hasta la fecha no ha sido posible abordar. De hecho, el anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, el señor Iceta, con su equipo trabajaron en esta solución que ahora me corresponde a mí defender en esta tribuna y lo haré con los siguientes argumentos. El origen de este decreto ley radica en la necesidad de contar con una solución eficaz, al tiempo también de que una solución corta en el tiempo, para resolver de manera por lo menos mayoritaria, el principal problema de temporalidad en el empleo público de las administraciones. Una situación que se ha engordado a lo largo de los últimos años con motivo básicamente de la no autorización de las tasas de reposición que conllevó que no se pudieran sacar de forma arreglada ofertas de empleo pública que incorporaran las plazas que en ese momento se estuvieran ocupando por interinidad. Pero, señorías, los que tenemos responsabilidad y también experiencia en la función pública sabemos que este no es el único elemento, que otro de los problemas con el que cuentan las administraciones es el proceso burocrático farragoso que ha conllevado la propia oferta pública de empleo, de manera que tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias que ya han sido reflejadas en los correspondientes boletines oficiales y que todavía están en fase de tramitación o de resolución con la adjudicación de las plazas que se habían convocado. Creo que esta circunstancia habrá que ir trabajándola también en paralelo y, por tanto, todavía, a pesar de este decreto, queda un largo camino que recorrer en los próximos 2 años para conseguir el objetivo planteado. Un objetivo que pasa porque el empleo público esté por encima del 92% de las plazas que estén ocupadas. O dicho de otra forma, que la temporalidad se reduzca al entorno del 8% como cifra orientativa. A modo de ejemplo, les recuerdo que en la propia Ley de Presupuestos de este año se contempló una tasa de reposición del 110% para sectores prioritarios, entre ellos el educativo, el sanitario, el conjunto de personal que presta asesoramiento jurídico o gestión de recursos públicos o en el control y la lucha contra el fraude. También, durante esta pandemia, como sus señorías saben, hemos librado un volumen muy importante de recursos incondicionados para que se pudiera contratar al personal que fuera necesario en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Les voy a dar un dato indicativo de este extremo. Sepan ustedes que hasta el mes aproximadamente de mayo, en el interanual, 2 años de pandemia, el crecimiento del capítulo 1 de las administraciones territoriales supera el 8%, una cifra realmente importante teniendo en cuenta que solo es achacable a la subida salarial el 0,9%. Todo ello son cuestiones que derivan de la propia normativa que ha ido impulsando el Gobierno y creo que se puede afirmar sin ningún tipo de problema que efectivamente las comunidades autónomas han tenido capacidad para contratar todo el personal necesario en la materia, sobre todo sanitaria, la que más presionaba, también educativa, de los servicios sociales o de aquellos departamentos que tenían que gestionar los correspondientes recursos. Ello y todo ello para que no hubiera ningún tipo de traba, de inconveniente al objeto de prestar la atención que exige el momento de la pandemia.
Y entrando de lleno en esta cuestión que nos ocupa, quiero que sepan que tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Justicia de la propia Unión han venido señalando de forma reiterada la importancia de activar medidas que combatieran esta temporalidad en el sector público. Por eso vamos a intentar resolver un problema que está enquistado y también intentar impedir que se pueda volver a producir en el futuro, al menos en el futuro más próximo. Aportamos, por tanto, con la norma seguridad jurídica, con una solución práctica que cumple de forma escrupulosa con la legalidad para dar respuesta a las personas que en estos momentos ocupan puestos de carácter estructural tras años de encadenar periodos de interinidad o de trabajos temporales. Este marco, para situar la temporalidad en el 8%, es el que nos mueve y lo haremos actuando en 3 niveles. En primer lugar, adoptando medidas inmediatas para remediar esta elevada temporalidad. En segundo lugar, articulando otro tipo de iniciativas para prevenir, sancionar el abuso o el fraude en la temporalidad para el futuro, aviso fraude por parte de las propias administraciones. Y, en tercer lugar, adoptando una cultura de planificación para una mejor gestión de los recursos humanos. Por ello, en esta norma se completan los procesos de estabilización de empleo temporal que se han recogido en las anteriores leyes de presupuesto, concretamente las del año 2017 y 2018, con el último proceso de estabilización. De modo que esta norma autoriza una tasa de reposición adicional a la ya permitida para que todas, insisto, todas las plazas que puedan ser convocadas a la mayor brevedad posible. Un proceso que va a afectar a todas las plazas de carácter estructural, esto es, las que están dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida, al menos en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y que no se hayan visto, por supuesto, incluidas en los procesos de estabilización de aquellas comunidades o de aquellas entidades que hayan convocado las del año 2017 y 2018. Una suerte de borrón y cuenta nueva, de manera que seamos capaces de dar respuesta a las 300.000 plazas que en este momento calculamos están ocupadas cumpliendo con estos criterios y cuyas plazas no fueron ofertadas en las correspondientes convocatorias de empleo público. Es por ello que el decreto ley habilita a esa convocatoria de 300.000 plazas que habrá que, en la conferencia sectorial, distribuirla entre las correspondientes comunidades autónomas y también entidades locales. Se trata de la mayor oferta pública, al menos que yo recuerdo, de nuestra historia reciente. También la norma establece que la resolución de estos procesos selectivos tendrán que finalizar antes del 31 de diciembre del año 2024. Y es por ello que les decía que no solo hay que convocar las plazas, sino estudiar cuáles son los cuellos de botella que impiden que la resolución de las convocatorias se hagan en un tiempo prudencial, de forma que no se solapen, obligando a los opositores a presentarse de forma simultánea diferentes ofertas públicas de empleo, que seamos más ágiles y, en definitiva, que arreglemos aquellos problemas que puedan estar de forma burocrática entorpeciendo el proceso de resolución de esta convocatoria. Además, se recoge en el texto que el sistema de selección podrá alcanzar la fase de concurso en un 40% de la puntuación total, para lo que se tendrá en cuenta el tiempo trabajado, la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente. Ello nos óbice, señorías, para que en la tramitación del proyecto de ley se incorpore al texto de forma explícita que la fase de oposición podría no ser eliminatoria según el criterio que marquen las correspondientes comunidades autónomas. Ese hecho es un hecho que le corresponde en exclusiva a las administraciones autonómicas y locales y, por tanto, a petición de algunos grupos, en el proceso de tramitación diremos de forma explícita que esa fase de oposición podrá no ser eliminatoria. Les adelanto también
que en la convalidación de este texto y a lo largo de la tramitación parlamentaria se podrán también articular procesos selectivos objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la AGE, comunidades autónomas y entidades locales. En definitiva, articular medidas que posibiliten esa coordinación entre todas las administraciones para que podamos desarrollar de forma ordenada, sin que haya, a ser posible, movimientos entre comunidades autónomas, una situación no deseada por parte de nadie y, por tanto, en la medida de nuestras posibilidades y en la voluntad que reflejen las administraciones, poder hacer procesos concomitantes que hagan que, en la medida de lo posible, las personas que ocupan las plazas concursen en su comunidad autónoma de referencia. En todo caso, los procesos tendrán que garantizar los principios y el cumplimiento de la libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como no puede ser de otra manera. Sin perjuicio de ello, y en su caso de la normativa propia, el sistema de selección será el de concurso-oposición, como les decía, con una valoración en esa fase de concurso de un 40% de esa puntuación total, con la experiencia en el cuerpo y pudiendo, como digo, no ser eliminatorios los ejercicios de la fase de oposición. En el supuesto de que la normativa específica sectorial se hubiera previsto, se contempla que los mecanismos de movilidad o de promoción interna serán previos a la cobertura de plaza y compatibles con los procesos de estabilización. Todo ello, señorías, en el marco de las competencias exclusivas que ostentan las comunidades autónomas. Otro dato importante que quiero señalarle y que refleja el Real Decreto Ley es que se atiende las necesidades específicas de la Administración local y, en especial, de los pequeños municipios, ya que se podrán articular mecanismos de colaboración con otras administraciones, diputaciones, cabildos, que permitan que la realización de los procesos selectivos se pueda hacer de forma agrupada y de forma ágil. Evidentemente, la solución a este problema complejo, como es lógico, no satisface a la totalidad de los afectados, que lógicamente aspiran a disponer de una plaza en propiedad tras años de encadenamiento de contratos temporales. Pero nuestra voluntad es dar respuesta a todas estas situaciones. Por ello, en este texto normativo se contemplan dos medidas que se dirigen específicamente al personal que pueda estar afectado por el proceso de estabilización para el supuesto de que no superen los correspondientes procesos selectivos. En primer lugar, las personas que sí hayan obtenido una puntuación a considerar por las comunidades autónomas suficiente podrán ser incluidos en las bolsas de interinos que sean específicas o que ya estén en vigor. Y, por otro lado, quienes no superen el proceso selectivo accederán a una compensación económica de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades, es decir, una indemnización por todo el periodo que habían venido trabajando en esas condiciones. Igualmente, hemos llegado a un acuerdo con las formaciones políticas en la tramitación como proyecto de ley de este texto para operativizar la aplicación del artículo 61.6 del EBEP en los casos en los que los interinos hayan permanecido en su puesto de trabajo durante 10 años y esas plazas no se hayan convocado en las correspondientes ofertas de empleo. Lo explico de otra manera para que sus señorías me comprendan. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Incluso la norma modifica el artículo 10 del texto refundido del EBEP, especificando la causa y los términos del nombramiento del personal interino, y lo hace solo para 4 modalidades. Por vacante, cuando no sea posible cubrirla por personal funcionario de carrera con duración establecida. Segundo lugar, sustitución transitoria durante el tiempo que se ausente el titular
por un tiempo necesario. En tercer lugar, ejecutar programas de carácter temporal, algunos de ellos, por ejemplo, aliviar las listas de espera o atender situaciones de acúmulo de tareas durante un periodo concreto. Y, por último, este mismo ejercicio de acúmulos de tareas, cuyo plazo se establece como máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Como ven, medidas preventivas para que sea una situación proactiva la de ocupación de las plazas por personal fijo, personal de carrera, y que no nos veamos en el futuro abocados, como muchos de nosotros lo hemos visto a lo largo de los últimos periodos de nuestra historia, a tener que hacer convocatorias extraordinarias una vez que se contacta que el volumen de personal temporal excede de una situación óptima. Es evidente, y también nos lo han advertido algunos grupos parlamentarios, que hay determinados servicios que requieren de cierta temporalidad, y yo lo comparto. Es el caso, por ejemplo, de la sanidad, que es un servicio que tiene que estar disponible 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días al año. Por tanto, en ese trámite se pueden aparecer situaciones a las que hay que dar respuesta de forma urgente para no dejar desabastecidos los servicios y, por tanto, se nos da en el decreto ley un periodo de 1 año justamente para el personal estatutario y el personal educativo, de manera que podamos acomodar mejor una norma que sea capaz de resolver este problema sin interferir con la necesaria intervención que a veces tenemos que hacer en la contratación para garantizar que los servicios están disponibles. Por ello, señorías, con la norma creo que mejoramos la definición de la figura del personal interino, lo dotamos de mayores derechos, reforzamos el carácter de temporalidad en un tiempo establecido y determinamos las causas de finalización y de duración de estos contratos, estableciendo además la no discriminación entre el régimen jurídico de personal funcionario de carrera y personal interino. Una norma que se viene aplicando por las sentencias judiciales, en donde saben que hemos ido incorporando el reconocimiento de los trienios, carreras profesionales y todos los elementos que gozaban el personal funcionario y que, en un primer momento, algunas de las iniciativas dejaba fuera a este personal. A partir de ahora tendrá que ser coetáneo, simultáneo, lo que se aplique independientemente de que sea personal de carrera o sea personal interino. La totalidad de estas medidas establecen una única finalidad, como es consolidar este modelo de empleo público de calidad, una reforma que urge a nuestro país y que está también en el sentido que nos expresan las administraciones públicas. Por eso, reitero la voluntad de que la tramitación como proyecto de ley permita enriquecer, mejorar y buscar soluciones dentro del marco de la legalidad, brindando así, desde esta Cámara, un servicio útil para el conjunto de los trabajadores públicos, para las administraciones y, por tanto, para los ciudadanos que reciben estos servicios. Creo, señorías, que la política nos tiene que permitir resolver problemas, hacerlo desde el rigor, desde la legalidad y, por tanto, no podemos mirar para otro lado ni tampoco sería deseable que algunos no se plantearan actitud frente a estos problemas. Por ello, les pido que voten teniendo en mente todo lo que en este momento tenemos en juego y, sobre todo, la estabilidad de un volumen muy importante de personas que durante la pandemia, creo que sobra decirlo, han mostrado un comportamiento ejemplar en el desarrollo de sus funciones. Por último, y ante el posicionamiento crítico de algunos grupos parlamentarios en cuanto que esta materia quede regulada en un Real Decreto Ley, le digo que el uso de la figura quedaba plenamente justificado, con la independencia de que ya les he comentado que vamos a aceptar la tramitación como proyecto de ley. En primer lugar, porque era la única opción para adoptar reformas normativas y medidas de planificación con las que abordar nuestro futuro. Y también, en segundo lugar, porque tenemos urgencia para llevar a cabo estas medidas a la vista de los pronunciamientos judiciales que existen y pendientes todavía de resolución con consecuencias económicas y sociales vinculadas a los mismos.
En tercer lugar, y no menos importante, por los compromisos que hemos asumido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde la reforma de la Administración pública es una línea claramente prioritaria. Señorías, esta norma que hoy le presento para su convalidación, con todos los compromisos que hemos asumido a lo largo del diálogo que hemos tenido con los grupos en las últimas horas, se acomete por razones de justicia social, por seguridad jurídica y para cumplir los compromisos de España con la Comisión Europea. Esta norma regula soluciones frente a la situación actual de incertidumbre que afecta tanto a empleados temporales como a las propias administraciones y, por tanto, es una apuesta consciente, decidida, que este Gobierno impulsa para establecer medidas en pos de un empleo estable y de calidad en este sector público. La apuesta por lo público, la profesionalización del modelo de empleo público o la exigencia de responsabilidad a las administraciones a la hora de hacer uso de la figura del personal interino han sido los principios inspiradores de este Real Decreto Ley. Por eso no quiero terminar sin volver a agradecer a las organizaciones sindicales, SESIF, Comisiones Obreras y UGT, el trabajo realizado durante todo este periodo previo, justamente para poder llegar a acuerdos razonables, lógicos, que defiendan los derechos de los trabajadores, que permitan también que aquellos que están opositando puedan acceder a un empleo, si así es su vocación, y, por otra parte, quizás lo primordial, preservar realmente la garantía de la calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. Yo creo que todos coincidimos en que realmente esto es lo que nos mueve, tener servicios sólidos, seguros, eficientes, como lo que un país como España merece y, por tanto, señorías, espero y deseo que todos los compromisos adquiridos previo a la convalidación de este decreto ley, que se recogerán en su tramitación como proyecto de ley, tramitación que comprometemos esté lista, si la Cámara así lo permite, antes de finalizar octubre de este mismo año 2021, permita dar certidumbre a las personas y permita, sobre todo, garantía a los ciudadanos. Con ese afán hacemos esta intervención y con ese afán tendemos nuestra mano para el consenso y en la búsqueda de soluciones que entre todos y entre todas podamos acordar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.